docena de las estrategias. reformas a las leyes electorales. Es un sistema altamente activo. El planeta tiembla. En fase de investigación. Soy Laura Guzmán. Frontal. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a esta entrega de Frontal. Gracias por estar con nosotros a través de RNN Canal 27 y para toda la comunidad internacional a través de Televisión Dominicana. Hoy, como cada semana, traemos un programa cargado de información veraz y oportuna y siempre nos hemos caracterizado por llevarles este contenido importante. Bienvenidos. Cada año llega un enemigo silente que enciende las alertas del país, una enfermedad que afecta a millones en todo el mundo. El aumento de los casos de dengue en el país tiene a la población en alerta y a la comunidad médica también muy preocupada. Pero, ¿qué es el dengue y por qué está tan temido este mosquito? El dengue es una enfermedad transmitida por mosquitos y ocurre en zonas tropicales y subtropicales del mundo. El dengue leve puede ocasionar fiebre alta y síntomas similares a la gripe. Una forma grave del dengue, también llamada fiebre hemorrágica del dengue, puede ocasionar sangrado intenso o descenso repentino de la presión arterial y hasta la muerte. Lo primero que hay que decir es que el dengue es una enfermedad infecto-contagiosa. Es una enfermedad causada por un virus, razón por la cual no tenemos un antiviral específico en este momento para tratar la infección por el virus del dengue. El virus del dengue tiene una característica principal, y es que es una enfermedad que en la gran mayoría de los casos se transmite mediante la picadura de un mosquito. Eso significa que un mosquito debe picar a alguien que tiene el virus dentro de sí. Este virus va a tomar un tiempito dentro del mosquito, alrededor de unos cuantos días, para poder multiplicarse dentro del mosquito y llegar a las glándulas salivares del mosquito. Luego, cuando ese mosquito pica a otra persona infectado del virus del dengue, entonces esa persona que ese mosquito picó va a presentar posteriormente manifestaciones de la enfermedad. Millones de casos de infección por dengue ocurren anualmente en todo el mundo. El dengue es más frecuente en el sudeste asiático, las islas del Pacífico Occidental, América Latina y África, pero la enfermedad se ha propagado a nuevas zonas, incluidos los brotes locales en Europa y el sudeste de Estados Unidos. Por eso yo siempre he sido un abanderado de que cuando hablemos de dengue, tratemos dentro de lo posible de hablar de que los pacientes no se fijen tanto en las plaquetas, porque fija la preocupación que tienes. Y tú hablabas justamente de la preocupación de que una persona con dengue le encontraran las defensas bajitas, las plaquetas bajitas. La realidad es que en el dengue lo más importante va a ser cómo está el paciente hemodinámicamente. Según la Organización Panamericana de la Salud, OPS, cerca de 500 millones de personas en las Américas actualmente están en riesgo de contraer dengue, siendo el vector principal responsable de la transmisión el mosquito Aedes aegypti. Lo que ocurre es lo siguiente: el Zika y la chikungunya tienen una característica, y es que si te dio Zika o chikungunya en el pasado, no te va a volver a dar. Razón por la cual aquí en República Dominicana tuvimos una gran cantidad de casos, tanto de Zika como de chikungunya, y razón por la cual tenemos una gran parte de la población que en este momento ya tiene defensas contra estas enfermedades. En el caso del dengue tenemos un problema, y es que con el dengue tú tienes 4 probabilidades de que te dé dengue. 4 veces te puede dar dengue. ¿Por qué razón? Porque recuerda que existen 4 tipos diferentes de virus del dengue. Dengue tipo 1, 2, 3 y 4. Entonces, ¿qué ocurre? Eso significa que a diferencia de Zika y la chikungunya, que solamente te va a dar una vez, con el dengue te puede dar 4. Entiéndase que el dengue tiene más probabilidad de crear o de generar brotes como el que está ocurriendo en este momento. El Aedes aegypti es el vector que presenta el mayor riesgo de transmisión de arbovirus en las Américas. Está presente en casi todos los países del hemisferio, excepto Canadá y Chile continental. Es un mosquito doméstico que vive en y cerca de las casas, que se produce en cualquier recipiente artificial o natural que contenga agua. El mosquito puede contemplar su ciclo de vida desde el huevo hasta el adulto en 7 y 10 días. Los mosquitos adultos generalmente viven de 4 a 6 semanas. La hembra Aedes aegypti es responsable de la transmisión de enfermedades porque necesita sangre humana para el desarrollo de sus óvulos y para su metabolismo. El macho no se alimenta de sangre.
porque sabemos que el mosquito cuando pica, le pica a una persona infectada con dengue y luego va y pica a otra persona que no tiene dengue y ahí pues es que es infectado. Y él tuvimos que llevarle un mosquitero para que él pueda estar allá, porque así era que le indicaban los médicos. El mosquito es más activo temprano en la mañana y al anochecer, por lo que estos son los periodos de mayor riesgo de picaduras. Sin embargo, las hembras que necesitan continuar alimentándose buscarán una fuente de sangre en otros momentos. La hembra Aedes aegypti se alimenta cada 3 y 4 días. Sin embargo, si no puede extraer suficiente sangre, continúa alimentándose cada momento que puede. ¿Cómo se transmiten los virus? Por ejemplo, el virus dengue, el virus encefalitis de San Luis. Dijimos que las hembras son las que tienen importancia sanitaria porque son las que ingieren sangre. Ahora, ¿cómo hacen las hembras cuando van a ingerir sangre? Tienen un aparato que es picador, chupador, con unos estiletes tan delicados, tan pequeños, que tienen que perforar la piel, llegar hasta un capilar sanguíneo para poder comenzar a ingerir sangre. Ahora, cuando están picando, las hembras primeramente lo que hacen es inyectar saliva. Sí, inyectan saliva. ¿Por qué? Porque esa saliva es anestésica para que cuando nos están picando no nos demos cuenta que lo están haciendo. El Aedes aegypti prefiere poner sus huevos en recipientes artificiales que contengan agua, tambores, barriles y llantas principalmente, dentro y alrededor de las casas, escuelas y lugares de trabajo. Los huevos de Aedes aegypti pueden resistir las condiciones ambientales secas durante más de un año. De hecho, esta es una de las estrategias más importantes que la especie emplea para sobrevivir y propagarse. En las últimas décadas ha aumentado enormemente la incidencia en el mundo y en la mayor parte de los casos la persona es asintomática o presenta síntomas leves que se pueden controlar sin ayuda médica, por lo que el número real de casos de dengue es superior a los que son notificados. Además, hay muchos casos que se diagnostican erróneamente como otras enfermedades febriles. La Organización Mundial de la Salud, a principios de año, en enero, envió un mensaje a todos los países de América para decirle que este año iba a haber un incremento del dengue. Y ha sido así. El dengue ha sobrepasado las cifras de todos los años en muchos países. Según una estimación basada en modelos, cada año se producen 390 millones de infecciones por el virus del dengue, de las cuales 96 millones se manifiestan climáticamente. En otro estudio sobre prevalencia se calculó que hay 3.900 millones de personas que corren riesgos de infectarse por los virus del dengue. En la actualidad, la enfermedad es endémica en más de 100 países de las regiones de la Organización Mundial de la Salud de África, las Américas, Asia Sudoriental, el Mediterráneo Oriental y el Pacífico Occidental. Las regiones de las Américas, Asia Sudoriental y el Pacífico Occidental son las más gravemente afectadas y en Asia se concentra alrededor del 70% de la carga mundial de la enfermedad. No es que se está ocultando la información, es que justamente esa es la mayoría de las personas. En el mundo, señores, para aquellas personas que nos están viendo, ocurren de 300 a 400 millones de casos de dengue al año. Repito, de 300 a 400 millones de casos de dengue al año. Estamos hablando de una enfermedad que tiene una altísima capacidad de infección y que con el cambio climático los números van a continuar aumentando. El dengue se está extendiendo a nuevas zonas, incluida Europa, y se observan brotes fulminantes. En 2010 se notificó por primera vez transmisión local en Francia y Croacia y se han detectado casos importantes en otros 3 países europeos. Países que anteriormente no tenían dengue ahora tienen. Francia duró muchísimos años sin tener dengue, ahora hace 3 años está teniendo dengue dentro de su territorio, porque con el cambio climático las temperaturas aumentan y se hace favorable el medio para que mosquitos como el Aedes aegypti y el Aedes albopictus puedan multiplicarse. Lo que quiere dejar dicho que los casos de dengue, repito, en lugar de disminuir en los próximos años, posiblemente con esto de las precipitaciones tan dramáticas que tenemos durante todo el año, así como las altas temperaturas, los casos lo que veremos es simplemente un incremento. El número de casos de dengue notificados en todo el mundo alcanzó su punto máximo en 2019. Todas las regiones se vieron afectadas y por primera vez se registró transmisión de dengue en Afganistán. Ya la terminología varió.
Hace cerca de una década que ya no se utiliza el término de dengue hemorrágico y dengue clásico. ¿Por qué razón? Porque cuando tú pensabas que alguien tenía dengue y estaba enfermo, como era dengue hemorrágico, tú pensabas que si no sangraba, no estaba grave. Entonces se abolió esa clasificación porque las personas con dengue es muy raro, es la excepción que presenten algún tipo de sangrado, rarísimo. Es casi imposible que una persona con dengue sangre. Y las personas con dengue que sangran son la minoría de los casos. Es momento de una pausa y al retornar hablaremos de las causas y medidas de prevención contra este asesino silencioso. Además hablamos en exclusiva con la protagonista del primer caso de dengue intrauterino en el país. El dengue es transmitido por el mosquito Aedes aegypti, que se reproduce en recipientes con agua estancada. Por esta prevención es clave para reducir su propagación. Hay datos que se conocen como dengue con signos de alarma. Los signos de alarma son aquellos datos que en este momento priman para decir si una persona merita ser ingresada o no. Los datos son bastante fáciles. Si una persona vomita más de 3 veces en una hora, tiene que estar hospitalizado. Si la persona, porque tiene muchas náuseas y mucho malestar, no puede ingerir líquidos que evita que se pueda mantener hidratado, tiene que estar hospitalizado. Cualquier dato de que hable de que el niño no está teniendo algún tipo de evolución favorable es un criterio de ingreso. Hay uno que muchas veces se pasa por alto y es el dolor abdominal. Cada vez que un paciente con dengue tenga un dolor abdominal intenso, no esté comiendo y de paso tenga náuseas o vómitos, eso generalmente es un criterio de ingreso importantísimo porque eso sugiere un signo de alarma que habitualmente habla de esa extravasación de líquido. En la mayor parte de los casos, el dengue causa síntomas leves o incluso ningún síntoma y se cura en 1 o 2 semanas, pero en casos infrecuentes se agrava y puede causar la muerte. Yo sentía mucho dolor en mi cuerpo, pero lo asimilaba como parte del proceso quirúrgico. Nunca había estado sometida a una cirugía, así que no sabía qué tanto podía doler o no. Pero mi cuerpo dolía increíblemente. Me sentía como comúnmente uno dice cuerpo cortado, como una gripe que siempre decimos los dominicanos, ando una gripe muy mala. Tenía mucho dolor en el cuerpo, dolor en mis ojos, dolor en mis articulaciones a nivel general, fiebre, mucha fiebre, y podía sentir cuando esa fiebre venía subiendo porque el cuerpo me pedía dormir, necesitaba estar obligatoriamente en cama, en reposo, porque me dolía mucho. Cuando aparecen síntomas, lo suele hacer entre 4 y 10 días después de la infección y dura 2 a 7 días. Puede ser fiebre elevada de 40 grados, dolor de cabeza muy intenso, dolor detrás de los ojos, dolores musculares y articulares, náuseas, vómitos, agrandamiento de ganglios linfáticos y sarpullido. Yo sentía la boca amarga, muy amarga, dolor de cabeza, fuertes dolores de cabeza. Eso fue 3 días antes de ir al médico. Yo me sentí esos dolores, tomaba calmantes, acetaminofén y me calmaban por momentos. Ya 3 días después no soporté más el dolor y la fiebre, pero eran fiebre por dentro, la boca muy amarga, todo lo que yo iba a tomar o a comer lo sentía amargo. Ahí decidí ir al médico y una vez llegué al médico me hicieron los estudios y resultaron con dengue. Las personas que se infectan por segunda vez corren más riesgos de que la enfermedad se agrave. Los síntomas del dengue grave suelen presentarse cuando desaparece la fiebre y son los siguientes: dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, respiración acelerada, hemorragias en las encías o la nariz, cansancio, agitación, vómitos o heces con sangre, sed intensa, piel pálida y fría, además debilidad general. Las personas que presentan estos síntomas deben de ser atendidas de inmediato.
¿Qué pasa en el dengue? Tenemos los vasos sanguíneos, que son tubos, que es la tubería en el cuerpo, que lleva la sangre y los nutrientes a todos los órganos que tenemos. Estos nutrientes que van a través de estos vasos sanguíneos van diluidos en líquidos. ¿Qué pasa en el dengue? En el dengue hay una afección de esas paredes de los vasos que se supone que deben estar completamente cerrados y no permitir la salida de ese líquido. En el dengue esas uniones se relajan y permite la salida de líquido hacia los tejidos. Por eso tú ves que las personas cuando tienen dengue están malitos, se le hinchan los ojos, se le hincha la cara, se le hinchan las manos, se le hinchan los pies, las piernas. ¿Por qué? Porque ese líquido salió. ¿Pero qué ocurre? Ese líquido tú lo tienes dentro de tu cuerpo, pero no lo tienes dentro de los vasos sanguíneos. Entonces, ¿qué pasa? La presión cae y al caer la presión, entonces no le llega suficiente sangre al cerebro ni nutrientes, ni al corazón, ni a los pulmones, ni al hígado, ni los riñones, y la persona muere. El proceso para el ingreso es la parte más difícil porque al haber tantas personas con dengue, al haber tantas personas con la misma enfermedad y las camas estaban llenas, los pacientes tenían que hacer turnos para ser ingresados, para poder tener una cama dentro del hospital. Las mujeres que contraen dengue durante el embarazo pueden contagiar al bebé con este virus. Además, los bebés de las mujeres que contraen dengue durante el proceso de gestación tienen un mayor riesgo de parto prematuro, de bajo peso al nacer o de sufrimiento fetal. Precisamente, el país presentó su primer caso de transmisión intrauterina detectado tras una investigación. Para que esto ocurra, lo primero que debe pasar es que la infección por dengue se tome cuando el embarazo está casi finalizando. Dentro de esas últimas 2 semanas de esa mujer encontrarse ya casi desembarazándose, si la mujer se infecta en ese momento, puede pasar la infección al bebé. Lo otro que hay que reconocer es que la probabilidad de que esto ocurra es de alrededor de un 20%. Eso significa que si tú tuvieras 100 madres o 100 mujeres en estado de gestación que están ya casi al desembarazarse, y esas 100 mujeres se infectaran al final de su embarazo, 1 de cada 5 niños podría nacer con la infección por el virus del dengue. El asunto es que cuando lo tomamos desde el punto de vista numérico, se deben conjugar muchas características para que esto ocurra. Primero, que la mujer esté embarazada. Segundo, que la infección se dé al final del embarazo. Y tercero, que ese niño esté dentro de ese 20% de probabilidad de infectarse con dengue. La transmisión intrauterina se genera cuando la madre en estado de gestación recibe la picadura del mosquito infectado y le transmite la enfermedad al feto. El hecho de que en el día de ayer, en estos días anteriores que ocurrió esta publicación, pasara y se presentara a la opinión pública, es interesante porque realmente no es un caso tan común. Pero, repito, no es la primera vez en el mundo que se reporta este tipo de transmisión, repito, materno-infantil o transmisión vertical, que es el término que generalmente se utiliza. Este caso en República Dominicana es la primera transmisión vertical, es decir, sin picadura directa del mosquito al bebé que se conoce en el país. Tal como nos cuenta Altaira Peralta, la niña presentó fiebre e irritación al tercer día de nacida, lo que llevó a los galenos a mantenerla ingresada por 10 días, mientras que la madre presentó síntomas el día siguiente de dar a luz. La niña nació con mucha energía. La niña desde el principio se mostraba muy alegre, muy abierta. Sin embargo, a los 2 días se comenzó a notar apática, no quería comer y comenzó a presentar fiebre muy ligera. Tenía un estado febril que nos comenzó a preocupar y ese fue el día en que se diagnosticó en mí el tema del dengue. Inmediatamente llamé al pediatra que me la recibió y me dijo que se la llevara al otro día, que ya era lunes. Ya yo tenía que salir a internarme, pero antes de yo preocuparme por mí, pues obviamente lo que hice fue visitar al pediatra para que me diga qué tenía la niña y poder medicarla. Yo solamente la había medicado con un poco de acetaminofén. Y en ese momento el pediatra me refiere donde otro médico que es más especialista en el caso. Pero recuerdo que él me dijo, yo no creo que sea dengue, pero ella sí tiene que tener algo. Porque
por el momento en que nació, era demasiado rápido para que un mosquito la haya picado y ella presentara los síntomas, por el tiempo de incubación que tiene el dengue antes de salir con el estado de las fiebres. Así, cuando llego donde el doctor que me la atendió, el doctor Terrero, pues él la ve, pone cara de preocupación, que de hecho me preocupó bastante, porque yo dije, bueno, la niña tiene algo, no sabemos qué es. Pero en ese momento él la ve y pues me dice, bueno, ella tiene algo, vamos a hacerle los respectivos análisis. Y unas horas más tarde, cuando ya a mí me habían dado orden de internamiento, es que se confirma con los análisis que la niña había dado positivo a la prueba del dengue. Altaira Peralta, madre de la recién nacida afectada, fue sometida durante la fase aguda de la enfermedad a una prueba serológica, cuyo resultado fue negativo, pero posteriormente se confirmó el diagnóstico tras una muestra tomada unas 3 semanas después. Día después de mi cesárea, yo comencé a presentar fiebres. Lo más lejos que tenía era que podía ser dengue. No tenía conocimiento de que estábamos ante un brote, una epidemia, no sé cuál sea el término correcto, pero no tenía conocimiento de eso, así que yo no lo pensé en ningún momento. Sin embargo, mi ginecóloga, que fue la que me atendió en el parto, ella sí de inmediato me dijo, eso puede ser dengue. Y yo, no, doctora, ¿cómo va a ser? Tengo tos, eso debe ser una gripecita, porque también desconocía los síntomas a nivel general del dengue. Así que por mi cabeza en primera instancia no pasó. Y no fue hasta que se evidencia a través de una prueba y con mi nivel de plaquetas a los 2 días, que era evidentemente dengue lo que yo tenía. Entonces ahí pues ya como mi nivel de plaqueta estaba en fase crítica, lo que me recomendaron médicamente era que tenían que internarme, porque ya yo estaba en el nivel crítico, que cuando las plaquetas comienzan a bajar y pues hay que controlarlo, porque no se sabe qué pueda pasar. Y yo recién operada, pues evidentemente podía ser un factor de riesgo, un descontrol en el nivel de plaquetas en la sangre. Según expertos, esto representa un importante avance en el conocimiento científico sobre el dengue y sus formas de transmisión, ya que hasta ahora se creía que la infección solamente era directamente por el virus, que se producía principalmente a través de la picadura de mosquitos infectados. Sin embargo, este caso demuestra que también existe la posibilidad de que el virus sea transmitido de madre a hijo durante el embarazo. Es momento de pausar y al regresar entramos en materia y hablamos de cifras y la situación en hospitales del país. Desde hace varios meses el dengue está haciendo estragos en la población dominicana. Niños, niñas, adultos mayores y personas en edad productiva, jóvenes y adultos están siendo afectados por el dengue. Con frecuencia se dice que las camas de las clínicas y hospitales no son suficientes porque los casos son cada día más abundantes. La situación de dengue en República Dominicana es preocupante. De acuerdo con la actualización epidemiológica de dengue de 2023, emitida por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, se encuentra entre los países con mayor incidencia de casos en la región del Caribe. El informe refiere que en 2023, hasta la semana epidemiológica, los países y territorios con incidencias acumuladas más altas en el Caribe latino son Puerto Rico con 6.58 casos por cada 100.000 habitantes y República Dominicana con 3.12 casos por cada 100.000 habitantes. Porque además de todo hay una característica, y es que actualmente tenemos circulando un tipo de virus del dengue, que es el virus del dengue tipo 3, el cual tenía cerca de 5 años que no circulaba en territorio dominicano. Si tú te fijas, del 60 al 70% de todos los casos de dengue que estaban ocurriendo en el país, está ocurriendo en población pediátrica. ¿Por qué razón? Porque justamente todo el que tiene de 6 años hacia abajo, posiblemente nunca ha tenido exposición a este virus del dengue que está circulando. Y entonces por ese motivo no tiene defensas. Al no tener defensas contra este tipo del dengue que está circulando, es más fácil que se enferme, es más fácil que presente la enfermedad. Y por eso, si te fijas, casi todas las personas que se están afectando es población pediátrica.
Estos datos demuestran mayor prevalencia en el incremento de casos, debido a que durante el año 2022 se registraron más de 3.574 casos. Si se compara con el 2021, 898 casos, se refleja un incremento de casi el 300%. Según el Ministerio de Salud Pública, las provincias con mayor frecuencia de casos son Espaillat, Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal y Azua. Las autoridades del sector están acorraladas por el dengue, las cuales han registrado, según los últimos boletines epidemiológicos, más de 12.000 casos de esta enfermedad y más de 10 fallecimientos comprobados en lo que va de año. El superintendente de Salud y Riesgos Laborales, Jesús Ferris Iglesia, reconoció que el país está ante una epidemia por el aumento de casos de dengue registrados en las últimas semanas. Dijo que nunca las autoridades de ningún gobierno te dicen que hay una epidemia, pero te dicen que hay un brote epidémico. Cuando sube por encima de lo esperado, es una epidemia, pero es cuestión de que existe ahora mismo un número inusitado de casos y eso hay que controlarlo. Yo creo que de continuar las temperaturas como están bajando, el dengue va a desaparecer, o sea, la epidemia va a desaparecer en 1 o 2 semanas. Es desgarrador escuchar el testimonio de madres, padres y demás familiares que viven en carne propia el dolor de ver a sus pequeños en condiciones muy vulnerables por esta enfermedad. Son días de angustia que con palabras no se pueden expresar. Los 5 días que estuve interna yo no la pude ver porque yo no podía moverme. Entonces estaba mi esposa y mi mamá, que eran quienes iban a verla, me daban fotos, me decían cómo estaba la niña. Y luego el día que me dieron la alta médica, pues inmediatamente yo lo que salgo es del médico a ver a mi niña. Y ya te imaginas el llanto y el dolor y toda la cosa cuando la vi ahí. Y un valor, un parámetro que le he dicho a la mayoría de las personas es el siguiente. Cuando usted vaya a la emergencia y se sospeche que su familiar tiene dengue, no vaya a la emergencia, el niño tiene dengue, quiero que le haga un hemograma. Su posición tiene que ser, el niño tiene dengue, vine a que por favor le evalúen. Y posterior a la evaluación, que es ver si está hidratado o no, si tiene saliva o no, si cuando llora tiene presencia de lágrimas, si tiene sudor. ¿Por qué? Porque todo eso habla de si el niño está bien hidratado o no. Y también debe ir acompañado de una toma de la presión arterial, así como de ver cómo está la frecuencia de su corazón, ver si está oxigenando bien la sangre, si tiene pulso en las manos, en las piernas. Me doy a entender porque cualquiera de estos datos te sugiere que ese paciente tiene un problema vascular y esa persona entonces amerita una hospitalización. Los momentos de preocupación se hacen evidentes en los familiares de aquellos que padecen el virus del dengue, cuando la falta de camas y hasta personal médico en algunos hospitales no permite la pronta recuperación del paciente, que en muchas ocasiones llega a la emergencia en busca de una pronta atención médica porque ya ha presentado síntomas que son considerados como alarmantes. Papi fue ingresado un domingo y lo recuerdo porque el sábado en la noche él me había dicho que llegara temprano porque no se sentía bien. Yo dije, eso está raro, porque papi a veces exagera, pero hizo constante insistencia en que se sentía mal, dolor de cabeza, se sentía el cuerpo como con fiebre. Y el domingo, tarde-noche, pues va al médico, le hacen los análisis, continuó con los mismos síntomas, desde el jueves estaba con esos síntomas, le hacen los análisis y da positivo al dengue. Cuando yo pregunto en el hospital, el médico que lo atendió en ese momento me dijo, dengue con signos de alarma, o sea que no era cualquier dengue, si se puede decir de cierta manera. Y papi duró desde la noche del domingo hasta la tarde del lunes en un sillón en la emergencia del hospital, porque no habían camas disponibles. Las personas que iban llegando después de papi, pues ya lo hospitalizaban y se tenían que quedar en silla, porque eran tanto la cantidad de personas con dengue que no habían camas disponibles para ellos. Después de ya estar en el médico, duré un largo tiempo en emergencia porque había mucha gente con el mismo problema o con enfermedades que estábamos allí en emergencia. Me medicaron y me pusieron acetaminofén y nada, duré ahí
aproximadamente como 18 horas casi en emergencia. Pero me estaban medicando y luego que ya había posibilidad de ingresarme a una sala, pues me ingresaron a la sala. De acuerdo con las más recientes noticias, en la mayoría de los hospitales y por la gran cantidad de casos de dengue reportados en los últimos meses, se tarda entre 18 y hasta 20 horas para que un paciente que llega a un hospital público y es diagnosticado con el virus sea trasladado desde la sala de emergencia hasta una sala de internamiento, debido a que la ocupación pública hospitalaria se ha visto sobrecargada. Sé que muchos padres cuando llevan al niño y le dicen tiene dengue, lo primero que dicen es yo quiero que me lo internen, pero existen parámetros y criterios. No todos los pacientes con dengue van a meritar estar hospitalizados y por eso siempre le decimos a las personas no te adelantes, manténlo en observación. Fíjense que hay personas que van y se hacen hemograma de manera seriada. ¿Por qué? Porque una regla no escrita que tenemos la mayoría de los médicos es que si ese conteo de plaquetas llega muy cercano a 100.000, nosotros preferimos hospitalizar al paciente. Luego del internamiento por dengue de un paciente, el padecimiento se extiende también a los familiares, puesto que a los altos costos de algunos medicamentos, la incomodidad en las habitaciones tanto para el paciente que debe de tener mosquitero hasta para quien cuida al enfermo y hasta la alimentación requiere de mayor rigurosidad y atención para la pronta recuperación del mismo. Ya luego de que él estaba ingresado fue un poquito cuesta arriba, porque si no había camas para pacientes, pues tampoco había lugar para aquellos que se quedaban a cuidar a los pacientes que estaban ingresados en el hospital y básicamente, o no básicamente, realmente la cama, en este caso de la esposa de mi papá, quien amaneció con él durante estos días, era una silla plástica, pues para poderlo cuidar. Por eso es que decimos que el dengue es una enfermedad que va más allá de hacer hemogramas y medir plaquetas. Es una enfermedad en la cual hay que tener una cercanía con el paciente para poder evaluar realmente cómo está funcionando él como un todo y dejando de lado justamente la parte de los laboratorios. Al igual que esta familia, cerca de una docena de madres han denunciado el lento proceso para la atención de los niños que presentan síntomas de esta enfermedad infecciosa causada por el virus del dengue. El Hospital Infantil Robert Reed Cabral sostienen que han tenido que esperar bastante para que sus niños puedan ser consultados y en efecto determinar si sus vástagos tienen o no dengue. Mal que hasta el momento ha cobrado la vida de más de 11 personas en el país. Mucha inteligencia no están fumigando para nada. Los mosquitos están acabando dengue y con no es dengue. Y no es solamente el dengue que está acabando aquí. Es muchas enfermedades y no están haciendo nada. Ellos tiran vómito, fiebre, mucha fiebre, le rompió la boca. Muchísima fiebre tenían. Vamos a una pausa comercial y al volver les contamos sobre las acciones que están realizando las autoridades para reducir los casos de dengue en el país. Debido a la situación que afecta a varias provincias, el presidente Luis Abinader creó un gabinete de acción conformado por distintos ministerios, así como directivos y funcionarios de otras instituciones del sector salud, para comenzar las labores de respuesta ante este brote. En la reunión de hoy convocada por el presidente de la República, Luis Abinader, para discutir el reforzamiento de las medidas contra el dengue, se tomaron las siguientes decisiones. Se ha establecido un gabinete de acción contra el dengue conformado por los ministerios y direcciones convocados hoy para trabajar junto al Ministerio de Salud en el fortalecimiento de la lucha contra el dengue. En este momento sabemos que en República Dominicana hay más de 14.000 casos de dengue, esa es la realidad. Las estadísticas del Ministerio de Salud Pública son las estadísticas oficiales del país que reporta la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud. Hay algunas personas que han estado hablando de que los casos de dengue se están ocultando. La realidad es que la mayoría de las personas que hacen dengue no buscan asistencia médica. En el gabinete se dispusieron 9 medidas para la prevención de la propagación de la enfermedad,
de manera simultánea en distintos sectores de la capital y otras provincias. Dentro de las medidas se encuentran jornadas de fumigación casa por casa y la eliminación de envases o tanques que puedan almacenar agua donde se generen criaderos de mosquitos transmisores. Las autoridades anunciaron la continuación de los operativos para tratar de detener la propagación del dengue, transmitido por el mosquito Aedes aegypti, el mismo que contagia el Zika y el chikungunya. En febrero de este año, el Gabinete de Salud reunido, que está encabezado por el ministro de Salud, se tomó la resolución de llamar a la Liga Municipal Dominicana y al Ministerio de Obras Públicas para intervenir los barrios. ¿Y qué se hizo? El hospital que más casos de dengue recibe es el Hospital Hugo Mendoza, en la zona norte. Entonces, cuando se le pedía la dirección del niño afectado por dengue, se intervenía ese barrio donde estaba la casa, con fumigaciones dentro del hogar, pero también con larvicidas en los tanques que acumulan agua para evitar el crecimiento de los mosquitos. Porque la fumigación te mata el mosquito adulto, pero todos los días hay crecimiento de mosquitos en los tanques de agua o en la basura de la intemperie. Entre las acciones preventivas y de control están el uso de larvicidas en las aguas estancadas dentro de los hogares, instrucciones para el uso correcto del lavado y tapado de tanques y otros envases donde se acumula agua. Se extenderán y fortalecerán las campañas de sensibilización y educación públicas sobre la prevención del dengue. 8. Se mantendrá a la población informada con ruedas de prensa diarias para proporcionar actualizaciones sobre la situación y las medidas implementadas. De acuerdo a datos del Ministerio de Salud Pública, con la ayuda de una amplia comitiva de voluntarios que están trabajando varios fines de semana, se han intervenido cerca de 2.3 millones de familias en todo el territorio nacional, con los operativos de descacharrización, fumigación, entrega de material educativo y otras labores encaminadas a la prevención y control de la enfermedad. El gobierno dominicano subraya la esencial colaboración ciudadana en la batalla contra el dengue a través de la limpieza del entorno de sus hogares. Además, solicitamos a la población acudir a buscar la atención médica necesaria ante cualquier síntoma de fiebre, pues un diagnóstico temprano es vital. Parte de los esfuerzos desplegados ante el panorama actual, las autoridades sanitarias están aumentando la cantidad de camas en los hospitales y se están haciendo las gestiones oportunas para adquirir la vacuna contra el dengue. El 90% de los países que tienen presencia del dengue están interesados en adquirir la vacuna a través del fondo rotatorio. República Dominicana busca ser favorecida y pasamos a una lista y se hacen las gestiones necesarias para obtener el biólogo lo antes posible. En las zonas del mundo donde el dengue es frecuente, se aprueba una vacuna contra el dengue para las personas de entre 9 y 45 años que ya tuvieron al menos una vez. La vacuna se administra en 3 dosis en el curso de 12 meses. La vacuna está aprobada solo para las personas que tienen antecedentes documentados de dengue o que se hicieron un análisis de sangre que muestra una infección previa por uno o dos de los virus del dengue. En las personas que no tuvieron dengue en el pasado, el hecho de recibir la vacuna parece aumentar el riesgo de que padezca dengue grave y de que sea hospitalizado en el futuro. La OMS insiste en que la vacuna no es una medida eficaz por sí sola para reducir el dengue en las áreas en que la enfermedad es común. La prevención de las picaduras y el control de la población en estos mosquitos siguen siendo los principales métodos para prevenir la propagación de esta enfermedad. Yo no estoy en contra de que si una persona tiene dengue usted lo hidrate con agua de coco, que es lo que se ha puesto de moda. Agua de coco con limón es lo que se ha puesto de moda y ha tumbado los pimientos morrones con guayaba. Yo no estoy en contra de que si usted quiere darle algún tipo de sustancia o algún tipo de medicina tradicional dominicana lo haga, siempre y cuando eso nos retrase la búsqueda de asistencia médica. Y luego de que el niño es hospitalizado, estoy 100% en contra de que se aparezca una tía, un vecino o la abuela con un
pote lleno de pimientos morrones con guayaba. ¿Por qué? Recuerden que esas personas hacen hepatitis por dengue. Esas personas casi no quieren comer. Recuerden que el vómito es un signo de alarma. Y el que no ha tomado pimientos morrones con guayaba no sabe lo pesado que es ese jugo. Y lamentablemente estas personas cuando lo ingieren, entonces vomitan y se deshidratan más. Y el proceso de recuperación se hace más lento. Repito, no estoy en contra de que usted lo utilice, pero cuando lo vaya a hacer, primero notifíqueselo a su médico. Y número 2, si lo va a hacer, no retrase la búsqueda de la asistencia. Aquí con el coronavirus muchas personas murieron porque estaban en su casa tomándose 4 aspirinas con un jugo de limón partido, con un limón partido en cruz y que lo ponían en el microondas. Lo que estoy diciendo es que eso parece irracional. ¿Ustedes creen que si el dengue se curara tan fácil como con pimiento morrón y guayaba, con coco con limón, con sopa de paloma, si ustedes creen que se curara así de rápido, tuviéramos en este momento 13 niños que han muerto? Y estamos hablando de que esas personas que han muerto pudieran haber tomado eso y curarse. Señores, la realidad es que los remedios naturales en este momento no funcionan. Lo único que funciona es brindar una atención oportuna a los pacientes con dengue. Y que esa atención oportuna se haga por profesionales capacitados en centros que tengan justamente la experiencia del manejo. Pero no todo está perdido, la prevención es clave. Luchemos contra el dengue eliminando los criaderos de mosquitos, utilizando repelentes y mosquiteros y educándonos sobre esta enfermedad. Con esfuerzo en conjunto podemos controlar esta amenaza silenciosa y proteger la salud de nuestras comunidades. El dengue es un enemigo, pero también una enfermedad prevenible. Hasta una próxima entrega.